Algo importante a tener en cuenta en este punto es que la escala de decibeles es una escala exponencial. Con esto quiero decir que, por ejemplo, si tengo 70 o 71 decibeles, por poner un ejemplo, no estoy diciendo que tengo un decibel más, ¿sí? Sino que al ser exponencial estoy diciendo que tengo entre 10 y 12 veces más de presión acústica, ¿sí? Es decir, tengo de 10 a 12 veces más de ruido, ¿sí? Entonces, por lo cual es mucho, ¿sí? Un decibel más es mucho. Para hablar un poco de las regulaciones, ¿sí? Tenemos regulaciones internacionales, como la de la OMS, nacionales, provinciales, ¿sí? Como podemos ver en esta diapositiva, y tenemos ordenanzas municipales, ¿sí? Como en la ciudad de Rosario, ¿sí? Ordenanzas. Y después tenemos dentro de las nacionales, lo más importante son las normas IRAM, ¿sí? Del Instituto Argentino de Normatización y Certificación. Pero para destacar brevemente, ¿sí? Nos vamos a quedar con el de la OMS, que establece un límite máximo recomendado, y es el que nosotros tomamos como base, de 70 decibeles. Y las normas IRAM, ¿sí? Que toma estos valores, pero le hace algunas modificaciones, estableciendo las zonas de sensibilidad, ¿sí? Y tolerancia, es decir, zonas de alta y baja sensibilidad. Por ejemplo, una zona de alta sensibilidad y baja tolerancia, por ejemplo, es una zona perihospitalaria o residencial, mientras que una zona de baja sensibilidad y alta tolerancia son zonas industriales o zonas comerciales. Es decir, una zona de alta sensibilidad son zonas que no permiten mucho ruido, básicamente, y generalmente los valores máximos permitidos son entre 60 y 65 decibeles, mientras que en zonas industriales o comerciales los valores máximos permitidos son mayores, ¿sí? Generalmente de 80 decibeles. Y después establece los horarios, ¿sí? Horarios nocturnos y diurnos, con diferencia o disminución, mejor dicho, de 5 a 10 decibeles en los horarios nocturnos, ¿sí? Y todo esto es igual para ambientes cerrados y abiertos, ¿sí? Sin discriminar ese tipo de cosas. Y ya introduciéndonos en la técnica, ¿sí? Nosotros vamos a ver que utilizamos dos grandes grupos de elementos, ¿sí? Hardware y software. Para empezar a hablar del hardware, una buena pregunta que nos hicimos, de hecho, en el centro, es decir, ¿por qué no usar un equipo ya fabricado? Es decir, contamos con equipos como el que se ve en la foto, ¿sí? Que uno lo compra y ya empieza a medir. El tema con estos aparatos, si bien cumple todas las normas de fabricación, etcétera, ¿sí? Si uno quiere hacer que es de hecho el objetivo de la medición, ¿sí? Si uno quiere hacer una medida continua, no la puede hacer porque es operador dependiente, ¿sí? Si uno quiere hacer una medición continua, tenés que tener a una persona midiendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 365 días del año, ¿sí? Lo cual no se puede. O sea, es operador dependiente, ¿sí? Además de que no nos permite guardar los datos y realizar un correcto análisis estadístico, al margen de que es muy costoso, ¿sí? Y si en algún momento se nos llega a descomponer, como nosotros no lo fabricamos, no sabemos repararlo, ¿sí? Por eso nosotros decidimos construir nuestro propio aparato de medición continua y autónoma de sonido, ¿sí? Que lo bautizamos con el nombre de Ludwig, ¿sí? Este nos permite un mejor manejo de datos, ¿sí? Permite guardar los datos en una memoria, ¿sí? Y así poder analizarlos posteriormente, ¿sí? Es mucho menos costoso y es fácil de reparar justamente porque nosotros lo fabricamos y sabemos
si deja de andar, qué es lo que se puede haber roto, etcétera, ¿sí? Y es operador independiente, ¿sí? Que fue uno de los objetivos a perseguir cuando quisimos desarrollar un aparato, ¿sí? Es decir, que el aparato funcione solo. De hecho, este que muestro en la foto, ¿sí? Uno lo enchufa, ¿sí? A 220 y ya empieza a medir automáticamente, ¿sí? Y como dije, el otro grupo de elementos desarrollados son los software, ¿sí? Que contamos básicamente con dos, ¿sí? El desarrollo de NIDE de Arduino, ¿sí? Con lenguaje C de programación, que es el que se muestra en la foto, que nos permite el control y funcionamiento y puesta en marcha del aparato. Es decir, este software lo que hace es que Arduino funcione, ¿sí? que Ludwig funcione, y nos permite modificar diferentes variables, es decir, modificar los tiempos de medición, ¿sí? Si queremos que Ludwig haga una medición cada 5 segundos, ¿sí? Cada 20, cada 1 hora, cada 5 minutos. Nos permite agregarle fecha y hora a cada medición, ¿sí? Actualmente lo que hacemos es, por ejemplo, que mida cada 20 segundos, pero dentro de esos 20 segundos Ludwig no deja de medir, es decir, está midiendo todo el tiempo y alcanza justo para que Ludwig realice 10.000 mediciones, y de esas 10.000 mediciones, es decir, un bucle de 10.000, cada 20 segundos nos arroja un decibel máximo, un dB mínimo y un dB promedio de esas 10.000 mediciones. Con esto aumentamos enormemente la sensibilidad de la medición, porque de hecho, imagínense que en 20 segundos hacemos 10.000 mediciones, no se nos escapa ningún ruido, ¿sí? Y nos permite obviamente guardar los datos en una tarjeta SD y almacenarlos. Y actualmente, ¿sí? Transmitir los datos vía internet a la distancia, que no está anotado acá, pero es el último avance que hemos realizado. Y después tenemos un software fabricado en R-Core que permite, ¿sí? El procesamiento de datos y análisis estadístico posterior a la adquisición de los datos. Es decir, nosotros con Ludwig guardamos todos los datos en la SD o en la página web, ¿sí? Lo descargamos o lo sacamos de la tarjeta SD y lo cargamos en R, ¿sí? En este software que nos permite la depuración, el reordenamiento, la visualización, la generación de datos y el análisis estadístico de los datos, ¿sí? Y esto es un poco la conformación del último Ludwig que se veía ya en esta foto, ¿sí? El que se ve a la izquierda abajo, ¿sí? Con una tarjeta SD, un sensor de temperatura, la plaqueta Arduino, ¿sí? El microprocesador, un reloj, ¿sí? Y la tarjeta de internet, y por fuera va el sensor de sonido que acá no se ve porque es externo a la plaqueta. Y como vemos acá, los elementos que le nombré, por un lado el sensor de temperatura, la plaqueta de internet, la tarjeta SD, el reloj, la fuente, ¿sí? De alimentación a 220, entra en 220 y sale 5 voltios, que es la alimentación de Arduino. Y acá faltaría una foto de lo que es la plaqueta Arduino, el sensor de sonido. La plaqueta Arduino es esta que se ve acá. Nos falta el sensor de sonido ya instalado, digamos. Y lo que hicimos con este aparato, sí, obviamente fue validarlo contra el equipo Baum, sí, que utilizamos el programa Audacity, donde generamos diferentes sonidos de diferentes frecuencias e intensidades que fueron conocidas, sí, y medimos en simultáneo con el equipo que les mostré al principio, sí, con este y con nuestro Ludwig, y fuimos comparando, sí. Estos son los datos, ¿sí? A la izquierda les muestro el tipo de onda generada: cuadrada, diente en sierra, white, pink, o sea, sonido rosa, sonido blanco, ruido ambiente, onda de seno, ¿sí? La amplitud, es decir, la intensidad, la frecuencia, ¿sí? En estos white, pink y ambiente no tienen frecuencia porque son sonidos específicos, ¿sí? Y los sonidos medidos con Baum, ¿sí? Y nuestro decibelímetro, ¿sí? Y podemos ver ya acá que si bien cuando aumenta, fíjese acá, cuando aumenta Baum, aumenta Ludwig,
fíjense que los valores son mayores en nuestro decibelímetro, ¿sí? Acá podemos ver la pendiente, ¿sí? Donde básicamente se correlacionan significativamente, o sea, cuando aumenta uno aumenta el otro. El problema es que, por ejemplo, cuando Baum está midiendo un valor, por ejemplo, tomamos este de 50, ¿sí? En Ludwig está midiendo casi 60, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Llegamos luego del análisis de correlación que Ludwig, si bien funciona adecuadamente y mientras el equipo Baum aumenta, Ludwig sobreestima los valores, ¿sí? Eso nos permitió, gracias a que Ludwig es de desarrollo propio, nosotros hicimos los software, agregarle un factor de ajuste, ¿sí? Que actualmente ya está agregado en el software DR para, una vez que ya cargamos los datos, ya se cargan automáticamente con el factor de ajuste agregado, ¿sí? Y eliminamos esa sobreestimación de Ludwig. Acá muestro un poco cómo se obtienen los datos en la tarjeta SD. ¿Sí? Ludwig cada 6 horas genera un archivo, ¿sí? Donde cada archivo tiene, no sé el número, pero cada 20 segundos hace una medición, así que habría que sacar la cuenta cuántas mediciones tiene, ¿sí? Y acá podemos ver la fecha, la hora, los decibeles, y acá está cortado, pero más allá muestra decibeles máximos, mínimos y promedios de 10.000 mediciones, ¿sí? Es decir, cada medición de esta, ¿sí? Es el promedio de 10.000 mediciones, ¿sí? Cada 20 segundos durante 6 horas y me genera un archivo, ¿sí? Y esto es para mostrarle un poco de los resultados, ¿sí? Tenemos actualmente 3 Ludwig funcionando en la ciudad de Rufino, ¿sí? Que están instalados en la vía pública en columnas de iluminación pública. Estuvieron funcionando durante 6 meses de medición de forma totalmente ininterrumpida y fíjense, contamos, Ludwig estuvo haciendo la medición cada 20 segundos, contamos con el total de 1.668.368 mediciones, un total de datos de 5.005.104, ¿sí? Estos son mayores porque cada valor, o sea, cada medición tiene hora, fecha, decibel máximo, decibel mínimo y decibel promedio, ¿sí? Y como les dije, cada medición de este 1.668.368 es a su vez el promedio de un bucle de 10.000 mediciones, por lo tanto, ¿sí? Tendríamos un total de 7.000 millones de mediciones, ¿sí? En los gráficos podemos ver, a la izquierda tomamos L1, ¿sí? Uno de los Ludwig. En una semana podemos ver que en azul está el máximo recomendado por la OMS de 70 decibeles, en verde los mínimos, en rojo los máximos y en negro los promedios de cada medición, ¿sí? Y es importante acá tener en cuenta que tanto los rojos como los verdes es una medición de esas 10.000, mientras que los negros es el promedio, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que los promedios no sobrepasan casi, salvo acá en este lado, pero están por debajo del límite máximo recomendado, ¿sí? Los rojos sí lo sobrepasan, pero de este gráfico podemos inferir que al ser estos ruidos excesivos, esporádicos y no sostenidos en el tiempo, no afectan el promedio, ¿sí? Y podemos ver un patrón en M, ¿sí? Con dos picos máximos y mínimos, que lo podemos ver mejor en el gráfico de la derecha, donde graficamos un día y no una semana, ¿sí? El mismo valor de 70 decibeles máximo recomendado por la OMS, y podemos ver un pico mínimo bien marcado, ¿sí? Entre las 3 y 4 de la mañana, ¿sí? Que luego comienza a subir rápidamente hasta las, por ejemplo, 8 de la mañana, ¿sí? Que alcanza el máximo, que se sostiene hasta las 10 de la mañana aproximadamente, para luego comenzar a bajar y hacer otro mínimo, aunque menos marcado, a las 3 de la tarde, y volver a subir hacia las 7 de la tarde, ¿sí? Para luego comenzar a bajar y volver a este pico mínimo, ¿sí? Y esto básicamente va reflejando un poco la actividad humana, ¿sí? Y el tránsito vehicular, ¿sí? Totalmente ligado a la forma de actividad humana. Y esto es, por ejemplo, una semana,
me corrijo, son 2 días, ¿sí? En la ciudad de Rosario, ¿sí? Donde podemos ver cómo desciende, ¿sí? Fíjense, un descenso bien marcado, cada punto es una medición. Acá todavía no estábamos haciendo ese tipo de medición que sacaba el máximo, promedio y mínimo, sino que hacíamos una medición cada 20 segundos. Y fíjense el mínimo bien marcado, ¿sí? Que comienza a descender, por ejemplo, alrededor de las 8 de la noche, ¿sí? Hace un mínimo a eso de las 4 de la mañana, para luego fíjense cómo sube ya a las 6 de la mañana, es totalmente vertical, fíjense, ¿sí? Y este sí es un gráfico de 3 días, ¿sí? Sobre todo de fin de semana, y acá podemos ver el mismo gráfico que vimos aquí, pero repetido varias veces, ¿sí? El mismo patrón, ¿sí? De descenso. Esto, estos gráficos, ¿sí? Esta foto, es lo que actualmente Ludwig, como le había dicho en un principio, la última actualización que hemos hecho es agregarle la plaqueta de internet que le mostré. A ver si puedo volver. Esta roja que se ve acá nos permite transmitir los datos a internet, ¿sí? Entonces, esto es lo que vemos actualmente si entramos a la página de InSpeak, ¿sí? Ludwig está graficando todos estos valores, ¿sí? Intensidad promedio, intensidad máxima, intensidad mínima cada 20 segundos, ¿sí? Y está transmitiendo la temperatura también que le hemos agregado. Y a modo de conclusión, ¿sí? Estas son 3 conclusiones bien cortitas, ¿sí? De nuestra experiencia y luego de anexar los datos obtenidos hasta el momento, podemos decir que dichas mediciones no han superado en promedio, ¿sí? Si tenemos que hacer un promedio general, los valores máximos recomendados por la OMS, ¿sí? Inclusive en Rosario, ¿sí? Por eso yo en un momento les decía que el valor máximo recomendado de 70 decibeles por ahí se queda un poco corto, porque la ciudad de Rosario es ruidosa, ¿sí? Y aunque es cierto que existen vehículos y otros aparatos como taladros que superan los decibeles máximos recomendados y obligatorios, al ser esporádicos y no mantenidos en el tiempo, no influyen significativamente en el promedio total de la medición, ¿sí? Es decir, tenemos transportes, ¿sí? Autos, motos que superan ampliamente el valor máximo, pero como son esporádicos, no influyen en ese ruido de fondo, digamos, en el promedio general no influyen, ¿sí? Y la contaminación acústica, como les dije en el principio, nunca va a depender únicamente de la intensidad del sonido medido, ¿sí? Principalmente lo que influye es el factor subjetivo de las personas para ese ruido, ¿sí? Muchas gracias por su atención, espero que se haya entendido. Y acá les dejo, por si quieren, escanear el código QR para ver a Ludwig en acción. Este código los va a mandar directamente a la página de Ludwig y pueden ver la medición en vivo, ¿sí? De nuevo, muchas gracias y gracias por su atención.